Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a este conversatorio acerca del trabajo de plataformas, más precariedad, organizado por la Escuela Sindical, en el que vamos a tratar de abordar el trabajo de plataformas justamente como dice el título, para conocer un poco la situación en la que se encuentran quienes son repartidores o repartidoras o conductores y conductores de estas plataformas, tanto en la situación en la que se encontraban antes de la pandemia hasta la situación en la que se encuentran en esta crisis sanitaria, ¿cierto? Que los ha dejado finalmente en una situación de vulnerabilidad clara. Así, por ejemplo, han salido ciertas noticias llamándolos las otras primeras líneas, en la que finalmente son parte importante de la red de abastecimiento, aunque también han habido algunos tipos de críticas en torno a cuál ha sido el, finalmente la protección que tiene el Estado frente a estos nuevos tipos de trabajo. No solamente conversaremos acerca de ese tema, sino que tendremos a dos expositores más, una expositora y un expositor, que nos van a comentar cuál sería la situación desde el derecho del trabajo, eh, o en qué situación los deja el derecho del trabajo y finalmente cuál sería el tipo de protección que podría entregar o cuáles son las respuestas que se han dado finalmente frente a esta nueva organización del trabajo. En un tercer punto vamos a conversar acerca de eh, la situación que han tenido los trabajadores y trabajadores de plataformas en Uruguay a raíz de una reciente sentencia que ocurrió en dicho país y que ya empieza a integrar una cierta respuesta a nivel de los tribunales laborales en el ámbito latinoamericano. Sin más, vamos a presentar a quienes van a exponer y van a responder nuestras preguntas. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas Vamos a gracias. partir con, sí, vamos a partir presentando. Por el lado acá tenemos a Servio Hernández, vocero del colectivo Riders Unidos Ya, que agrupa a distintos y distintas trabajadores de plataformas, tanto sean repartidores o conductores de Pedidos Ya, de Uber Eats, de, bueno, toda la variedad, ¿cierto?, que existe últimamente. También nos encontramos y gratamente tenemos a Rodrigo Palomo, ¿cierto?, decano, profesor del Derecho del Trabajo y que en este momento está encargado de una investigación acerca del trabajo en vía plataformas digitales en Chile, ¿cierto? Con una revisión de la frontera del derecho del trabajo que por lo menos a nivel de dogmático, ¿cierto? De los jurisconsultos que a veces se llaman como bien ostentosamente, eh, cómo se ha puesto en entredicho finalmente la protección que tiene el estatuto laboral y también saludamos a Andrea Rodríguez, que viene a aportarnos una mirada muy interesante porque el trabajo finalmente de plataformas es un fenómeno a nivel global, que, que ha estado en distintos lugares con distintas respuestas a nivel jurídico, a través de distintos estatutos. Entonces, Andrea Rodríguez, del espacio de difusión y reflexión laboral mano de obra, nos va a estar comentando acerca de la situación que están los trabajadores y trabajadoras de plataformas en el Uruguay. Y nos va a comentar un poco acerca de la sentencia eh, que, que se ha pronunciado y que más o menos ha estado en la prensa, por lo menos en el mes pasado o antepasado, ¿cierto? Estuvo ahí bien en boga. Y que es una cuestión muy importante mirándolo desde un país tan cercano, ¿cierto? Eh, Sin más, esta actividad va a ser de tipo conversatorio. La idea es que las personas que nos estén viendo pueden hacernos preguntas y así vamos a tratar de dinamizar la discusión, de profundizar en ciertos temas que puedan ser importantes. Eh, y ya, no sé si comenzamos derechamente para aprovechar el tiempo. Eh, Aquí, bueno, nos vamos a despedir de Rodrigo y Andrea por unos momentos y ya van a tener en su momento
a medida que avancemos en la conversación. Servio, ¿qué tal? Hola Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias Qué bueno. por... muy agradecido de tenerte aquí. Em, Servio, en la prensa, ¿cierto? Se han hablado de la otra primera línea, se han más o menos han salido algunos artículos señalando que han estado en una situación precaria. Ya de antes, la llegada de Uber Eats, la llegada de pedidos ya, eh, como que generó cierto revuelo o cierta discusión a nivel de cuál es la nueva organización del trabajo, cuál es el impacto de las tecnologías. A mí lo que me gustaría que si nos pudieras comentar, como para la gente que no sabe más o menos cómo funciona la interna, que solamente hace unos clics, ¿cierto?, en su celular y les llega el pedido, ¿cómo es este otro lado, ¿cierto? ¿Cómo funcionan finalmente estas empresas en relación con las y los repartidores o conductores? ¿Y qué tiene, o cómo tú lo ves, que tiene distinto de un trabajo tradicional? ¿Qué es para ti, con el tiempo que llevas como vocero de, cierto, de la organización de Riders Unidos? ¿Cómo tú lo ves? ¿En qué situación estás? Si no puedes comentar. Bueno, muchas gracias. Primero, por agradecerte la invitación. Saludar a los demás compañeros que van a estar presentes acá. Y bueno, básicamente empiezo por lo que me estás comentando. Estos son nuevas formas de trabajo, nuevas formas de producción que vienen para el futuro y por ende no aún veo que no existe como una regulación de este tipo de trabajo que en la actualidad y lo que viene para el futuro estamos viviendo. En ese sentido, amigo Alonso, es importante destacar, como tú dices, que no hay más conocimiento o no hay un conocimiento más allá de lo que se entiende que un cliente a través de un teléfono hace un pedido y de una pizza, de cualquier producto de farmacia, y ese pedido le llega a su casa. Ahora, yo te voy a hablar rápidamente sobre lo que implica en que una persona a través de su teléfono haga un pedido. Ahí es donde entro yo y entramos mi compañero y el gremio de repartidores acá en la ciudad de Santiago, de Chile. Esto se ve desde México hasta Argentina. Entonces, te voy a explicar un poco lo que es el funcionamiento de esta empresa. Eh, Básicamente, la empresa es un sistema vía plataforma, vía web, que presta este servicio, pero que a su vez genera una serie de ¿cómo te explico? Una serie de eventos donde entramos nosotros los repartidores. ¿Qué sucede? Estas empresas se distinguen mucho de lo que son los trabajos tradicionales porque jamás o nunca se había visto que tú trabajes a través de un teléfono, que tu jefe, o como lo hacen ver ellos, sea un teléfono, sea una plataforma, diferente a lo que es el trabajo tradicional, donde tú acudes a una empresa o acudes a un lugar e interactúas directamente con las personas. Eso es lo único diferente o que se puede diferenciar en cuanto al trabajo tradicional, pero el resto es el mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros vivimos lo que son penalizaciones, control, existe la subordinación y la dependencia hacia estas plataformas, hacia estas empresas y una serie de derechos que estas empresas se niegan a reconocer en la actualidad. En ese sentido, yo te voy a presentar rápidamente acá lo que es el sistema de captación de personal. Ellos hacen unas postulaciones. Nosotros postulamos para trabajar con estas aplicaciones a través de la web. Ellos nos responden vía correos. Asistimos a unas charlas presencial en las instalaciones de la empresa o su oficina, donde ellos nos habilitan a trabajar. En ese acto, ellos te entregan esto que yo tengo puesto, que es mi uniforme, que me lo cobran, yo lo tengo que pagar de mi bolsillo y te habilitan una cuenta a través del sistema y de una vez, inmediatamente te envían a la calle a realizar el trabajo. Ok, una vez
que uno sale a la calle es donde uno se da cuenta de qué se trata esto, de qué se trata repartir, ir, buscar un pedido a un restaurante y llevárselo a un cliente. Bueno, en lo que es la parte de pedidos ya, nosotros nos exigen la toma de turnos, que son como horarios que están establecidos, que establecen la misma aplicación a través de su plataforma web a la que uno puede acceder y la toma de turno que implica como que el cumplimiento de un horario que si tú no lo haces o no lo ejecutas, yo como trabajador y mis compañeros no lo ejecutamos, somos eh, víctimas de penalizaciones. Muchas veces hasta nos puede costar el puesto de trabajo, que es otra cosa que es muy importante resaltar acá, ya que estas empresas funcionan como a la manera de un libre albedrío, pero arbitrario y atropellador de nosotros los trabajadores y nuestros derechos. Mire, es importante resaltar que este sistema de lista es un sistema controlador, coercitivo. Ellos a través de este sistema de lista, ellos se encargan de que nosotros los repartidores no tengamos, más allá de una voz de protesta o más allá de exigir alguna respuesta o algún cambio en cuanto a la actividad que se realiza. Ellos a través de estas listas lo que hacen es condicionarnos y imponernos su ley o imponernos de una sola manera unitaria el trabajo que nosotros debemos realizar. Muchas veces va en detrimento de nosotros, muchas veces tenemos que acudir a lugares muy peligrosos para hacer una entrega de un pedido y donde si nosotros nos negamos, bueno, somos víctimas de estas penalizaciones que yo te estoy comentando. Las condiciones de trabajo en este sentido han variado. Durante la pandemia hemos visto un fuerte impacto que ha visibilizado más nuestros problemas post pandemia, una vez entrada la cuarentena y todos estos problemas de salud que estamos viendo a nivel mundial. ¿Por qué te explico eso? Porque esto sensibilizó más y visibilizó más nuestras carencias como gremio laboral o como sujetos activos de una relación laboral que estas empresas se niegan a reconocer, a pesar de que es evidente y que existe, porque nosotros así lo mantenemos y así lo hemos probado, todos los elementos de convicción que demuestran que verdaderamente se está en presencia de una relación laboral. Bueno, a partir de la pandemia se dio todo este debate, a partir de la pandemia surgimos nosotros como movimiento de hecho, que estamos dando la cara y estamos llevando una bandera en este sentido de reclamos de nuestros derechos como trabajadores. Es importante resaltar que la pandemia ha, de una u otra manera, hecho como un trabajo de conciencia en el trabajador y nosotros llevamos junto con los compañeros acá en Chile esa protesta. ¿Por qué te digo esto y por qué te explico esto? Porque si no es así, estas empresas vienen atropellando y seguirán atropellando a los trabajadores en todos los sentidos. Mira, amigo Alonso, la pandemia ha hecho que nosotros perdamos el miedo en muchos sentidos. El miedo a la represalia que la empresa toma hacia nosotros. Desvincularnos, dejarnos sin nuestro puesto de trabajo. Y eh, hemos surgido en ese sentido reclamando todas estas cosas que yo te vengo diciendo. La empresa se ha dado a la tarea de no reconocer ningún derecho laboral en este sentido de ninguno de nosotros los repartidores. Mire, amigo Alonso, esto es un problema que no solamente se está dando acá en Chile, se está dando a nivel mundial, en Europa también. Tenemos conocimiento, tenemos compañeros que se están movilizando y han creado sus grupos también, de hecho, en Valencia, en Italia, en Francia. Todo esto
en la búsqueda de soluciones a los problemas que estamos presentando. Somos un gremio que nos sentimos indefensos, somos un gremio que exigimos nuestros derechos, ya que este es el trabajo que viene hacia el futuro. Este es el trabajo, ya el trabajo tradicional como lo conocemos está mutando, se está modificando y esto es lo que tenemos, un trabajo precario, un trabajo donde yo salgo a la calle todos los días, mis compañeros también en distintas partes del mundo y a exponernos a accidentes, problemas de salud, ahora con la pandemia, robos. Hay una inseguridad que nosotros somos víctimas hoy en día y que la empresa no se hace responsable de nada de lo que nos suceda a nosotros como trabajadores en la calle. Amigo Alonso, mire, es importante resaltar que este es un trabajo que está generando ganancias exponenciales a estas empresas, de la cual ellos nunca han beneficiado al trabajador. Nosotros nunca nos hemos visto beneficiados. Y la profundización de la precarización, que es el tema que tú estás tocando acá como fundamento, como base principal, es todos estos problemas que yo te estoy comentando. Nosotros trabajamos en base a turnos, a horarios que debemos de cumplir. Nosotros trabajamos en base a ranking que nos imponen estas aplicaciones que debemos cumplir. Te explico brevemente. Yo como repartidor semanalmente tengo que realizar cierta cantidad de horas y cierta cantidad de pedidos para la empresa donde yo no cumpla o mis compañeros no cumplan con este ranking, automáticamente somos desvinculados, somos bloqueados, somos objeto de sanciones y muchas veces nos quedamos sin trabajo de la noche a la mañana. O sea, hay un tema en cuanto a la autonomía, supuesta autonomía, que es totalmente falsa. Eso no Sergio, existe en estas empresas. Sergio, una pregunta. Has Sí, tocado muchos temas, ¿cierto? En torno a la precarización, más o menos hemos hablado de las penalizaciones, ¿cierto? Que uno podría hablar ya de una especie de subordinación finalmente que no está reconocida, pero que en la práctica existe. Pero me sí, interesaba más o menos como para centrarlo en cómo ha sido esta pandemia. ¿Qué pasa cuando ustedes se enferman? ¿Que han habido medidas que haya tomado la empresa? sí. ¿Cómo ha sido también el impacto de pronto de la cesantía? ¿Ha aumentado más la gente? Ahí hay como dos líneas que quizás podrías Sí, comentarnos un poco más. claro, claro que sí. Muy importante tu pregunta. En cuanto a la pandemia, mire, por lo menos Pedidos Ya envió un correo a todos los repartidores, a todos los trabajadores a nivel nacional acá en Chile, donde ellos exponían la creación de un fondo al que nosotros los trabajadores tuviéramos acceso en cuanto a que si nosotros nos contagiáramos del COVID-19. ¿Qué sucede, amigo Alonso? Que esto no existe. Esta es una utopía. Esto es solo un formalismo que se creó de parte de la empresa porque tengo testimonio de primera mano, tengo compañeros que se han visto envueltos en esta enfermedad, que han resultado infectados con el COVID-19 y esos compañeros han accedido a este fondo que ellos crearon. ¿Y cuál es la sorpresa? ¿Cuál es lo novedoso? ¿Y cuál es lo que llama la atención acá, amigo Alonso? De que la empresa no responde los correos, de que la empresa no se comunica con el trabajador, de que la empresa hace caso omiso a la ayuda o a la ayuda que pide el trabajador en ese sentido para ser asistido, porque un trabajador acá, la mayoría, amigo Alonso, que es importante resaltar, la mayoría de estos trabajadores y de estas personas que son conductores tanto de auto como de moto, de bicicleta, somos extranjeros, somos migrantes, muchos son venezolanos, muchos son colombianos, muchos son haitianos, pero en mayor cantidad habemos venezolanos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros sí o sí tenemos que trabajar y sí o sí tenemos que producir. En este sentido, cuando un trabajador se enferma y no puede trabajar, pide esa famosa ayuda que la empresa ofreció, pero esto no existe. Y así como no existe esto, tampoco existe
desde la parte de prevención o la parte preventiva, lo que es la entrega de los kits que ellos nos prometieron. Más allá de eso, de que ellos hayan prometido e incumplido con ese procedimiento, la CRM de Salud hace un tiempo atrás, no muy lejano, hace aproximadamente un mes, se sentó o llamó a estas empresas para exigirle que ellos tienen que dotar a los trabajadores de un kit preventivo para como que nosotros utilicemos para prevenir el contagio de nosotros mismos, contagiar a los clientes, contagiar a nuestras familias en la casa. Amigo Alonso, yo lo digo esto con mucha pena y con mucha vergüenza, pero nosotros nunca hemos recibido ese kit. Esa empresa, bueno, he sabido de primera mano de unos compañeros que fueron llamados a través de un correo, que ellos iban a una oficina de pedidos ya acá en Santiago de Chile, donde se le entregaban 3 pares de guantes, 600 cc o mililitros, no sé cómo se le llama acá, de gel alcohol y una sola mascarilla, que eso no alcanza ni para mediodía, ni para media jornada laboral. Porque nosotros, te puedo decir con mucha propiedad, porque yo tengo una experiencia de más de 2 años trabajando y laborando activamente e ininterrumpidamente para esta aplicación de pedidos ya. ¿Qué sucede? Nosotros fácilmente podemos trabajar conectados a la aplicación, amigo Alonso, entre 8, 12 y 14 horas diarias. Lo digo con propiedad y todavía hoy en día se sigue haciendo eso. Nosotros fácilmente, un trabajador promedio para pedidos ya, labora entre 80, 90, 95 horas semanales. Ustedes pensarán, ¿cómo lo harán? En ese sentido, sí somos unos superhéroes, en ese sentido, porque somos unos caballos para trabajar. ¿Ves? Amigo Alonso, volviendo al Sí, tema de la volviendo al Sergio, tema de la pandemia, volviendo al sí, tema de la pandemia, es importante que estas empresas hacen caso omiso hasta el llamado de las autoridades del Estado. Nosotros no contamos todas esas cosas que nosotros utilizamos cuando tú ves un repartidor acá en Santiago de Chile que anda en la calle ejerciendo la actividad laboral, que tú lo ves con un guante, con una mascarilla o tomando sus previsiones, su prevención. Eso sale de nuestro bolsillo, amigo Alonso. Nosotros pagamos eso. Tengo entendido de que las pocas unidades, que yo no sé quién se vio beneficiado por eso, que la empresa entregó, hay compañeros que manifiestan y tengo testimonios, compañeros, que les fueron cobradas en sus resúmenes de pagos semanales. La empresa les descontó esas 600 cc de gel alcohol, los guantes y la mascarilla que en ese sentido ella le dio a los Sergio, repartidores. eh, o sea, es súper grave finalmente cómo han habido ciertas promesas que no se han cumplido, que lo han hecho como para el público finalmente, para quedar bien, para que quizás la gente se quede más tranquila cuando pide un pedido y no se retraiga, ¿cierto? Pero tú comentas también que se han mantenido algunas medidas como de control, de subordinación, temas de cuanto a los horarios, desactivación. Quizás ahí podríamos integrar a Rodrigo para que nos haga un cierto comentario. En primer lugar, un cierto panorama acerca de esta nueva forma de organización del trabajo. A ver si Servio nos puede esperar ahí como para que empecemos a sumar y generar una cierta conversación. Rodrigo, si nos pudieras comentar un poco acerca de este nuevo fenómeno, ¿cierto? Con lo que ya nos ha comentado Servio, y acerca de estos ciertos indicios de subordinación. Si también puedes como comentarle a la gente que no maneja un poco el derecho del trabajo, ¿cuál es la importancia de estos indicios? ¿Qué es lo que diferenciaría? Si nos pudiera aportar con eso, Rodrigo. Gracias, Alonso. Muchas gracias también a través de ti a la Escuela Sindical de la Universidad de Chile. Es un agrado además poder compartir hoy día esta conversación con Servio, que ha sido, ¿verdad?, un líder visible en esta lucha que están llevando los trabajadores vía plataforma, no solo por su rol en la asociación Riders Unidos Ya, sino que también en la lógica que han ido un poco más allá generando esta mancomunal. Fíjense ustedes en el nombre que le ponen, además, a Marea, ¿verdad?, la mancomunal de repartidores de aplicaciones, haciendo un guiño a que estamos volviendo a los orígenes del derecho al trabajo, a las primeras formas de organización por los niveles de precariedad que está alcanzando este tipo de trabajo.
Y también, por cierto, muy contento de compartir con Andrea, a quien conozco, ¿verdad?, por el magíster, y es una brillante jurista con quienes siempre es un agrado poder compartir conversaciones. Pero tú nos consultas, Alonso, qué ha ido pasando con el trabajo y con los trabajos. Yo creo que esa es un poco la pregunta. Hoy día ya no es posible identificar un solo tipo de trabajo, como era el trabajo tradicional, ¿verdad? Que Servio muy bien ha dicho, está en franca decadencia. Hoy día cada vez es más difícil encontrar trabajos tradicionales o típicos, y cada vez es más frecuente, por el contrario, encontrar estas nuevas formas de trabajo. El tema está en que uno a veces se pregunta qué tan nuevas son, o qué tan distintas son de esas otras formas originarias. Y en esa lógica yo creo que es importante volver a algunas cosas que, por muy dichas que sean dentro del derecho al trabajo, son importantes de reconocer y de reflotar. La primera tiene que ver con que nuestra disciplina, ¿verdad?, el derecho al trabajo, es una disciplina bien reciente, y aunque tiene pocos años, si uno la compara, no sé, con civil o con otras disciplinas que son milenarias, en el caso nuestro tenemos siglos, un par de siglos de existencia, y en ese par de siglos han pasado muchas cosas, y han habido muchas mutaciones a cómo se va regulando el trabajo a través del derecho del trabajo. Y una cuestión que hay que tener ahí a la vista es que la mayoría de esos cambios han ocurrido no porque los trabajadores quieran que cambien, o porque los trabajos en sí mismos cambien, sino que esos cambios han estado fundamentalmente motivados por decisiones empresariales, porque las empresas se organizan distinto, porque las empresas generan mecanismos de producción distintos, y eso va generando también un impacto en los trabajadores y en la manera también de regular el trabajo. Y eso pasa también ahora, pasa en este trabajo vía plataforma, y ahí hay que tener ojo. En el caso de nuestro país, algunas personas, pero particularmente recuerdo a Samuel, ¿verdad?, que está muy metido en el tema de las plataformas, Samuel Ortiz, que además estuvo en la creación del sindicato de Uber Chile, y que seguramente a lo mejor está por ahí conectado. Él siempre hace la precisión de que hay que cuidar el lenguaje, que no estamos aquí frente a un trabajo en plataformas o de plataformas, sino que en realidad uno debería hablar de trabajo vía plataformas, ¿verdad? Porque las empresas pasan a ser meros intermediarios, no es que se generen como empresas tecnológicas, como efectivamente las empresas quieren hacer pensar para poder llevar esa discusión entonces a un terreno distinto. Pero además tenemos a una disciplina, ¿verdad?, el derecho al trabajo, que está en constante evolución, que es una disciplina dinámica, y fundamentalmente creo yo que eso ocurre porque siempre se está encontrando, en razón de estos nuevos cambios en la manera en que estamos reaccionando, ¿verdad?, frente a las regulaciones, se está encontrando con dos preguntas. Si uno se fija, ¿verdad?, normalmente toda la regulación o todas las discusiones sobre el derecho del trabajo se plantean en base a dos cuestiones: al qué proteger y al cómo proteger. Cuando uno piensa, ¿verdad?, en qué proteger, uno está pensando hasta dónde debe llegar el derecho del trabajo, cuál es el trabajo que debe regular el derecho del trabajo, porque efectivamente nos regula a todos, ¿verdad? El que queda por antonomasia, ¿verdad?, fuera es el trabajo autónomo. Pero el tema está en que hoy día no es tan fácil diferenciar el trabajo autónomo del trabajo subordinado dependiente como lo era en la dimensión clásica. Cuando yo tenía un trabajador típico, ¿verdad?, cuando tenía, ¿verdad?, un trabajador que trabajaba dentro de la empresa, que trabajaba con una jornada completa, que trabajaba con un contrato de duración indefinida, que la retribución que recibía era su principal sustento, ¿verdad?, donde había un empleador muy identificable, eso ya no existe, o existe muy pocas veces, ¿verdad? Por lo tanto, la frontera entre el trabajo autónomo y el trabajo subordinado a veces no es tan clara. Y eso es lo que ha ido generando en el tiempo, no solo ahora, sino que durante toda la evolución del derecho al trabajo, lo que se denominan zonas grises o fronteras difusas, donde hay una duda razonable de saber si estamos en un lado, estamos dentro del derecho al trabajo, o estamos fuera del derecho al trabajo. Y ahí se ha instalado esta discusión en estos días, cada vez moviéndose, diría yo, un poco más hacia la laboralización, hacia entender que al menos los trabajadores de delivery, en el caso, ¿verdad?, de Servio, pero también en buena medida los trabajadores que trabajan en aplicaciones como Uber, tienen evidentes signos de subordinación, ¿verdad?, que lo único que ocurre ahora es que son nuevos indicios, no son los mismos indicios que habían antes a lo mejor, pero tenemos nuevos indicios de laboralidad. Pero todavía está en una tierra que se mueve, ¿verdad? Y así lo marcan también las sentencias de tribunales de distintos países. En el mismo año en que estamos ahora,
cuando teníamos, ¿verdad?, una idea de una batería de muchas sentencias extranjeras que optaban por la laboralidad. Aparecen ahora este año, ¿verdad?, otras como un auto del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea, ¿verdad?, que dice lo contrario. Entonces vuelve a abrir la discusión de si son o no son trabajadores y nos pone en definitiva a pensar en otra pregunta, que es la segunda pregunta que tiene el derecho del trabajo y que es el cómo proteger. Una cosa es a quién proteger, quién es el trabajador que merece la protección del derecho del trabajo, y la otra es cómo protegerlo, ¿verdad? Porque ahí uno tiene que entrar a lo que plantea Servio, ¿verdad? Hay distintos tipos o distintos grados o niveles de vulnerabilidad jurídica. No todos los trabajadores necesitan la misma protección, ¿verdad? Y por eso mismo es que el derecho al trabajo, por ejemplo, protege más intensamente a una mujer embarazada y le otorga garantías adicionales porque entiende que es más vulnerable que un trabajador común y corriente. Lo mismo pasa con un dirigente sindical. Se entiende que está más expuesto, ¿verdad?, a represalias, por ejemplo, del empleador. Por lo tanto, le va sumando tutelas, le va sumando protección. Y eso entonces hay que definirlo. ¿Cómo es la protección que debería darse dependiendo del tipo de trabajo y el grado de vulnerabilidad jurídica que genera ese trabajo? Y otra opción u otra respuesta puede ser que las tutelas no vengan del derecho al trabajo, que a lo mejor las tutelas sean externas, que sean tutelas genéricas o transversales a los trabajadores. Y eso es importante tener ahí a la vista como una de las opciones posibles. Tú mencionabas al inicio, Alonso, que las respuestas aquí no son binarias, no es o estar dentro o estar fuera. A lo mejor puede ocurrir, como ha pasado en algunos países, que este tipo de trabajo, ¿verdad?, el trabajo vía plataforma, se ubique en una zona intermedia. En España, por ejemplo, en algún momento se ha intentado postular que pasen a formar parte de lo que se llama los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que es como un juego de palabras, pero son, ¿verdad?, autónomos desde la perspectiva jurídica, pero dependientes absolutamente en materia económica, porque de ahí vienen sus ingresos. Y se van generando estas zonas intermedias. El tema está en qué tan eficaces pueden ser las regulaciones por esa zona intermedia. Yo creo que lo que es claro hoy día es que efectivamente uno no puede jugar al contraste, a que o soy subordinado o soy autónomo sin puntos medios. Hoy día el trabajador autónomo es una figura harto más compleja que la pura antítesis del trabajo subordinado. Entonces, el tema es suficientemente complejo para poder dar una sola respuesta. Además, tenemos que pensar, como ya mencionaba al inicio, que precisamente todos estos cambios en los trabajos vienen determinados por la forma en que a la empresa se le ocurre organizarse. Y las empresas son muy pillas. Las empresas, cuando ven que la cosa se empieza a laboralizar, empiezan a quitar los indicios de laboralidad, ¿verdad?, para seguir saliéndose de la zona del derecho del trabajo. Y eso mantiene en movimiento las fronteras. Entonces, por eso es importante tener como una alternativa. Yo no estoy postulando todavía que esa sea la vía correcta, pero hay que tener un as bajo la manga. Y hay que decir, bueno, a lo mejor si se determina que no son trabajadores, al menos que se reconozcan unas garantías básicas para cualquier tipo de trabajo, independiente de que se califique A o se califique B, ¿verdad? Porque tenemos, insisto, hay que tener a la vista estas trayectorias complejas que tienen hoy día las personas. Es muy raro que alguien empiece a trabajar en su vida y termine trabajando al final de sus días en ese mismo lugar. Eso ya no ocurre. Le pasó a mis papás, por ejemplo, pero a mí ya no me pasó. Yo ya he cambiado de trabajo, ¿verdad? Entonces es muy común que uno pase del trabajo autónomo al trabajo subordinado, que esté un tiempo en el sector público, otro tiempo en el sector privado, que hay un tiempo de cesantía, etcétera, ¿verdad? Y en esas trayectorias laborales complejas uno debería tener al menos un colchón de garantías mínimas que protejan a todas las personas que trabajen de la manera que sea, ¿verdad? Entonces hay que poner ese elemento ahí también en consideración, creo, para poder entender cómo hoy día este trabajo se ha ido transformando un poco en la pregunta que tú planteabas en un contexto de automatización, que es mucho más amplio que el puro trabajo vía plataformas, ¿verdad? Pero dentro de ese paraguas se incorpora esta idea, y cómo va mutando entonces esta idea de subordinación, que el derecho al trabajo nunca la ha abandonado. El derecho al trabajo se mantiene aferrado a la idea de subordinación como el elemento que lo define. Lo único que hace es ir adecuando ese concepto de subordinación, que es un concepto móvil, no es un concepto pétreo. Por lo tanto, permite esa mutación para ir adaptándose a los tiempos y poder ir readecuando entonces los indicios de subordinación, que ya no será esa subordinación física de estar dentro de la oficina, de cumplir un horario, por ejemplo, que era lo clásico, a estas nuevas formas de subordinación
que ni siquiera son más tenues. De repente esta subordinación nueva es mucho más brutal que la subordinación clásica, ¿verdad? Es mucho más intensa que la subordinación clásica. Lo que pasa es que se disfraza por las empresas como sugerencias, como recomendaciones, ¿verdad? Pero son sugerencias o recomendaciones con impacto, que si no se cumplen, ¿verdad? Tienen un efecto que es la desconexión, y eso es un despido en todas sus letras. Entonces, hay que tener ojo ahí en la nomenclatura, yo creo que es importante, y también nos implica, ¿verdad?, sobre todo a los laboralistas, a los que hemos estado estudiando estas cuestiones, a abrir un poco la mente y a empezar a pensar en la gente que lo está pasando mal. Porque el otro día teníamos otro conversatorio y una profesora española decía, sí, es que los laboralistas podemos pasar 3 años discutiendo si son o no son trabajadores, y resulta que en la calle hay repartidores que están siendo asaltados, que se mueren en un accidente y que no reciben ninguna protección entre medio. Entonces, en esa lógica, yo creo que tenemos que acelerar el tranco a la hora de ir buscando soluciones, y esas soluciones necesariamente son más flexibles. Sí. Bueno, Rodrigo, muy contundente como lo que nos estás comentando, ¿cierto? Tomaste un panorama del derecho del trabajo, cómo de alguna forma tendría como que reformularse, pierde un poco las fronteras, pero finalmente, al parecer, el objetivo está en un deber de protección social, ¿cierto? Donde ya, donde hay nuevas formas de organización, también pueden haber nuevas formas de protección, ¿cierto? Y a la vez nos han señalado, como este es un fenómeno internacional, que han habido distintas respuestas y que no hay una definición clara todavía en la que uno pueda decir, esta es la manera, se está viendo, ¿cierto? Y ahí va a ser muy importante la labor como de los actores, ¿cierto? De finalmente en qué queda. En ese sentido, bienvenida Andrea, nuevamente. Estuvo harto rato esperando, disculpas. Pero justo en el hilo que nos estaba contando Rodrigo, de estas nuevas formas en que están, o estas formas que están respondiendo los estados finalmente. Si nos pudieras comentar un poco la situación de Uruguay, de esta sentencia que salió en la que hubo un reconocimiento, se reconoció a través de la subordinación, es muy distinto como el estatuto laboral de allá, podría ser similar acá. ¿Qué es lo interesante de esta sentencia? ¿Cuál es su extensión? Te damos el pase, Andrea, para que te explayes, te tomes tu tiempo y nos cuentes y más o menos nos ponga al día como con eso en un país tan cercano y tan bonito como es Uruguay. Así Muchas que, gracias. dale, Bueno, Andrea. antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí también es muy grato compartir este rato con ustedes. Y muchas gracias a Rodrigo por los halagos, que más de una vez nos encontró discutiendo y comparando estos temas, así que va a ser muy bueno el intercambio también. Pero a propósito de lo que comentabas, Alonso, y un poco para unir lo que comentaba Servio al principio y lo que comentaba Rodrigo ahora, en Uruguay, hace poco más de un mes, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo confirmó una sentencia de primera instancia y zanjó un debate sobre la naturaleza de la relación entre el conductor de Uber y la empresa a favor de la laboralidad del vínculo. Y esta decisión es muy importante para Uruguay porque es la primera que se va al fondo del tema de la calificación jurídica de la relación de conductores y la empresa, y marca un precedente que, si bien no es obligatorio, ha generado un impacto en el medio. Incluso el Banco de Previsión Social, que es el Instituto de Seguridad Social, creó un grupo conformado por varios ministerios justamente para analizar los efectos de la sentencia y el impacto que puede tener en la seguridad social. Así que este conflicto que se dirimió finalmente a favor de los trabajadores visibilizó la situación de estos trabajadores y expuso la situación de desequilibrio y de desprotección en la que se encuentran. Entonces generó atención en todos los actores sociales y eso en rigor es muy bueno. Pero yendo un poco al comentario del pronunciamiento judicial reciente, que fue el del Tribunal de Apelaciones, que, como les comentaba, confirmó el de primera instancia, que también se había decidido por la laboralidad del vínculo. Yo creo que tanto en Uruguay como en el resto de los países esto es como la contienda entre David y Goliat, ¿no? Entre el adversario débil y el fuerte. Y miren cómo se hace notar esto en Uruguay, por ejemplo, en el hecho de que Uber, a efectos de cimentar o afirmar la defensa, incorporó varias consultas o informes en derecho que fueron realizados por reconocidos académicos y expertos laboralistas,
quienes son coincidentes con la defensa que hace la empresa en entender la ausencia de la laboralidad del vínculo. Entonces, con esa artillería pesada se presenta Uber también a defender cuáles eran sus argumentos. Y en este caso, en ambas instancias, se les dio un valor procesal, bueno, de alegación de parte, lo que encuentro muy acertado, pero eso también posiciona, por eso esta comparación entre David y contra Goliat, porque posiciona en desigualdad, en ciertos sentidos, si por ejemplo el tribunal le hubiera dado un valor distinto a estas opiniones a las que pudo acceder y costear la empresa a propósito de la demanda que fue presentada. Pero respecto a los fundamentos de la sentencia, o sea, si ya me voy al fondo, a lo que se discutió, al razonamiento que utilizó el tribunal para inclinar la balanza hacia la laboralidad del vínculo, hay algo interesante que la diferencia de otras sentencias, y es que considera a la recomendación número 198 de la Organización Internacional del Trabajo como el marco teórico normativo aplicable al caso, ya que afirma que no existe en Uruguay como una expresión normativa que defina la frontera entre lo que es el trabajo dependiente y el trabajo autónomo. Entonces, considera este documento emitido por el organismo internacional como fuente de derecho. Esta recomendación, para hacer un breve apunte, una nota al pie, es una recomendación que realiza la Organización Internacional del Trabajo, en el que establece cuáles son los indicios que se tienen que considerar a efectos de la calificación como laboral, como de naturaleza laboral, de un vínculo con una empresa y el trabajador o el prestador del servicio. Pero lo que llama la atención es la centralidad argumentativa que se da a esta recomendación que antes mencionaba, lo que no se ha visto con tanta importancia en casos similares ocurridos o en otras sentencias. Por eso lo traigo un poco a la luz, y por eso, ¿por qué me parece importante señalarlo? En primer lugar, porque, como les decía, es una recomendación, no es un convenio internacional del trabajo, es una recomendación. Por tanto, no es una norma jurídica cuya aplicación directa puede ser reclamado judicialmente. Es un elemento más de los que puede nutrirse, obviamente, el juez para fundar su sentencia, pero lo que noto es que un apego estricto que se haga a este listado indiciario que establece la recomendación puede provocar que se vuelva muy rígida la determinación de la calificación jurídica y que, en definitiva, se pierda la razón misma que justifica a la subordinación como criterio de distribución de la protección que constituye, en rigor, la función central del derecho del trabajo. Así que, en general, me importaba hacer este aspecto porque en Uruguay la recomendación 198 ha sido central para la determinación de lo que hablaba Rodrigo, de estas fronteras del derecho del trabajo, ha sido central. Y acá se vuelve a reiterar, pero toma un cariz distinto. Y ahora vamos a ver por qué. Les dejo en suspenso por qué este apego estricto que les decía, este listado indiciario puede en definitiva hacer más difícil la calificación de laboralidad del vínculo de estos trabajadores. Yo creo que en general, no solo en Uruguay, en general, el punto de partida para resolver las problemáticas que se ventilan judicialmente ante los tribunales debe construirse en función a distintos niveles de análisis. El primero de ellos, lo que supone evidenciar es que la protección del trabajador por el derecho del trabajo se justifica por la constricción de la libertad de ese trabajador, ¿sí? En la forma en que desarrolla la actividad, etcétera, es lo que tiene que evidenciar o que justificar la presencia del derecho del trabajo, es esa pérdida de la autonomía, esa constricción a la libertad del trabajador. Esto está en la base de cualquier construcción teórica que se realice sobre el tema, y a la vez la importancia para calificar si es laboral o no un vínculo. A partir de eso sale otro nivel. Podemos identificar un segundo nivel, que supone cuál es el contenido de esa subordinación. Y esto supone la existencia de control y dirección que un tercero, en este caso es el empleador, imprime sobre ese trabajador. Esto, como les decía, es el contenido de esa subordinación que hablábamos antes. Y un tercer nivel, que estaría en cuanto al análisis, implica que dicho contenido que mencionábamos antes se manifiesta a través de indicios, es decir, manifestaciones de esa pérdida de libertad que tiene el trabajador en el ejercicio del servicio o de las tareas que son encomendadas. Por lo tanto, a mi juicio, estos indicios o estas manifestaciones no son elementos configurantes e inherentes a la subordinación,
sino que son manifestaciones que expresan la dirección y control del empleador para un caso concreto. Que esto está alineado a lo que mencionaba Rodrigo, que hablaba de que, bueno, también es un concepto móvil en cierto sentido. Es un concepto contingente, porque va a depender de la realidad productiva del momento en cuanto a las formas que tiene de expresarse ese control. Por lo que es muy difícil establecer un catálogo de indicios y que este mismo se permanezca inmutable a lo largo de los años. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que este documento, esta recomendación, y de ahí va mi crítica, no expresa un tipo abstracto, sino las manifestaciones que en ese momento respondían a la idea de control y dirección, lo que a todas luces hoy es distinto. Es un elemento más, pero no es el único a considerar. Hay indicios propios de otra forma de control, otra forma de dirección, que hoy en día comienza a extenderse en el trabajo asalariado y se trata del control virtual o el control algorítmico, que no es considerado por dicho instrumento, ¿sí? Entonces, la afirmación en el caso que se hace por el Tribunal Uruguayo de que este instrumento, esta recomendación proporciona un modelo normativo, lo encuentro bastante cuestionable, ya que son orientaciones para el legislador, para el Ejecutivo Nacional, son orientaciones para los jueces, a la hora de solucionar, obviamente, los casos concretos, pero darle un valor normativo que pretenda capturar como la esencia de la subordinación, como un tipo abstracto, puede hacer muy rígida la calificación de la naturaleza jurídica. Por eso hacía referencia antes de que un apego, un catálogo cerrado de indicios, es como mirar una fotografía de cuáles eran los mecanismos de control y dirección en ese momento. Pero esto debería mirarse más como una película, o sea, una película que va sucediendo y va incorporando nuevas formas de controlar el trabajo y, por tanto, yo creo que no hay nuevos indicios, hay nuevas formas de organización productiva, hay nuevas formas de dirección y hay nuevas formas de control, ¿sí? Entonces, creo para hacer una construcción en base a estos niveles que les comentaba, en Uruguay, por ejemplo, existe material de sobra entre doctrina y jurisprudencia para adoptar una construcción, un argumento sólido en los términos que mencionaba antes y no acudir únicamente a esta recomendación como eje principal para definir la naturaleza de un vínculo. Pero aparte de eso, o sea, ese cuestionamiento o esa prevención, la sentencia da cuenta de innumerables indicadores que, valorados en su conjunto, demuestran la presencia de control y de dirección sobre el conductor y del sometimiento de ese conductor al círculo rector, disciplinario y organizativo de la empresa digital, que van alineados. Por eso decía, bueno, voy a unir un poco lo que comentaba Rodrigo y lo que comentaba Servio, porque aquí empieza a desarrollar cuál es el material fáctico y va en línea lo que comentaba Servio, porque en definitiva el diseño, por ejemplo, el diseño y el establecimiento de las tarifas es establecido por la empresa, no lo fija el trabajador, no se negocia con el trabajador, y esto es relevado por el tribunal, por el juzgado en primera instancia, por el juez de primera instancia, por el tribunal cuando va a tomar la decisión. Además, se señala como indicadores también de subordinación en este caso, que era la empresa la que recibía las solicitudes de traslado, era la empresa la que asignaba a cada conductor y resolvía unilateralmente los criterios por los cuales distribuía la asignación, cobraba directamente la tarifa al usuario y gestionaba el cobro del servicio. La empresa además era la que utilizaba la herramienta tecnológica para organizar todo el sistema de los conductores, y además lo que señala la sentencia también es que el conductor es como un eslabón dentro del proceso productivo, es un eslabón más, al cual está sometido y al cual está integrado. Y en definitiva, a mí me pareció muy interesante este aspecto que considera, es que dice, bueno, muchas de las sentencias, como hacían mención antes, lo que dicen es, bueno, no es laboral el vínculo, no merece la protección del derecho del trabajo porque en rigor existe una libertad del trabajador de conectarse y desconectarse cuando quiere. Y la sentencia toma un punto interesante y lo que dice, bueno, pero esta libertad se tiene que ver en el momento de la ejecución del transporte de pasajeros. Y la pregunta a realizarse es, ¿el trabajador en la ejecución del transporte podía desenvolverse con libertad? Y quedó, y libertad entendida como autodeterminación, podía determinar el precio, podía determinar las vías en las cuales tomaba para realizar el transporte, y eso se acreditó muy bien que eso no era así.
realmente no había una libertad entendida, como decía, como autodeterminación de la forma en que quiero realizar el trabajo, sino que eso además estaba muy controlado. La empresa examinaba la ruta que tomaba, incluso la calificaba, y además hay cierto control que tiene que ver con la reputación según la valoración de los usuarios, ¿no? Que habilita por parte de la empresa una reacción. O sea, además de la vigilancia y el monitoreo que hay sobre los trabajadores, además lo que existe es la posibilidad de la empresa de tomar medidas disciplinarias, como las de conexión que hablaban antes, en el caso de que la reputación que le pusieron los usuarios a ese conductor no sean del mínimo establecido o requerido por la empresa. Así que son muchos los indicios que manejan, muchos los indicadores de este tipo de control y de dirección, de sometimiento, de integración del trabajador a la organización misma de la empresa. Por lo que yo creo que, si bien hechas las prevenciones respecto a lo estricto que puede llegar a ser y rígido un sistema basado en manifestaciones de dirección y control que muestran lo que era, que respondían a una forma organizativa anterior, yo creo que igual, si hacemos esa construcción en niveles, como mencionaba antes, y en virtud de los elementos relevados, queda expuesta la pérdida de autonomía del trabajador, y por tanto queda más que justificada la protección laboral. Pero eso, en definitiva, rasgos generales, son los puntos que me parecían importantes destacar y que sumaran, digamos, al intercambio. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante el tema, ¿cierto? Y finalmente son cosas que ya más o menos nos adelantaba Servio y que colocan como el panorama de quienes trabajan a través de plataformas en un plano general que abre perspectivas y de alguna forma permite que haya una retroalimentación, y justamente es muy importante esa visión que nos han dado, y que también para las personas que estudiamos como el derecho laboral a nivel institucional, qué tipo de respuesta hay, ¿cierto? ¿Cuál es la forma? Ahí habíamos tenido, por ejemplo, una pregunta de cómo podría modernizarse como estos indicios de subordinación, ¿cierto? Y dependencia, que quizás lo podamos ir desarrollando más al final. Servio quería más o menos tocar unos puntos, me imagino que ahí hay hartas cosas que él puede hacer como un cierto paralelo. Sí. Y además, Servio, como ya, si al final más o menos de lo que puedas complementarnos, podrías también contarnos acerca de qué acciones han tomado como asociación, ¿cierto? Para que veamos, están haciendo lo mismo que allá en Uruguay, están llevando esto a las instituciones, están llevando a cabo ciertos paros de la aplicación. Así que te doy el pase, Sergio, para que complementes, ¿cierto?, lo que querías complementar, y si puedes. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Mire, interesante las dos posturas, interesante las dos ponencias que acaba de dar el amigo Rodrigo y la compañera Andrea. En cuanto al amigo Rodrigo, muy interesante esos puntos que tocó, igual que la compañera Andrea. Yo le voy a hablar desde un punto más realista, le voy a hablar desde un punto de primera mano, o sea, yo como trabajador y mi experiencia en base a 2 años. En cuanto a los indicios de laboralidad, que yo mantengo y mantendré siempre esa postura fija en que sí son argumentos sólidos, válidos y contundentes en cuanto a si existe una relación laboral, si existe una dependencia y una subordinación. ¿En qué sentido? Le voy a dar ejemplos gráficos y ejemplos del día a día que yo vivo y viven los compañeros. Mire, nosotros en cuanto a la empresa, nosotros vemos con mucha preocupación eso que se maneja en el sentido de que la empresa tiene que controlar y dirigir para poder ser empresa o llevar un mayor desempeño de la actividad laboral. ¿Qué sucede? Es evidente que el trabajador que comete una infracción hacia el cliente puede ser justificadamente desvinculado. ¿Qué sucede? En la práctica no se ve eso. En la práctica se ve al contrario. Nosotros los trabajadores damos el 100% en la calle. ¿Qué sucede? Tenemos altas calificaciones.
cumplimos con los rankings que nos exige la empresa, cumplimos con las metas que nos exigen estas empresas, cumplimos con las horas, con las cantidades de pedidos, con las políticas de la empresa y, en fin, igual somos desvinculados. Hoy en día se está viendo ahorita, tengo conocimiento desde hace una semana hacia acá, la empresa está llevando a cabo una práctica acá, todas las empresas, Pedidos Ya, Rappi y Uber, de desvinculaciones aleatorias de los compañeros que están trabajando, y eso yo lo entiendo como unas desvinculaciones en el sentido de hacer desaparecer la laboralidad o el vínculo laboral que ha surgido. Lo digo porque yo tengo 2 años trabajando para Pedidos Ya con un contrato de prestación de servicio, que es un contrato, amigo Rodrigo, que me llamó mucho la atención su ponencia. Mire, estas nuevas formas de producción, estos nuevos trabajos que están surgiendo en el futuro, lo que tratan es de simular o camuflajear la relación del trabajo. Ellos me dan a mí un contrato de prestación de servicio, pero en la práctica y de acuerdo al derecho o al principio, bueno, al derecho laboral y al principio de la realidad, se transforma automáticamente en una dependencia, una subordinación y una relación laboral. Lo digo porque yo presto un servicio, supuestamente soy autónomo, supuestamente yo me conecto a la aplicación y trabajo las horas que yo quiera, en el horario que yo quiera, en la zona que yo quiera. Es lo que me dice el contrato o es lo que dice la empresa o es lo que se mantiene a nivel mundial, pero eso es falso. Eso es falso. A mí la empresa me dice dónde yo tengo que trabajar, porque si no, no trabajo. A mí la empresa me establece a nivel de la geolocalización, a través de mi aplicación de mi teléfono, dónde yo tengo que dirigirme a trabajar. Si yo no estoy allí a la hora que ellos me pautan o a la hora de mi horario, en el caso de Pedidos Ya, Uber y Rappi son más autónomos en ese sentido, pero ya le voy a explicar qué está pasando con Uber y con Rappi en ese aspecto. Si yo no estoy a la hora correcta allí, yo soy sujeto de penalización, desvinculación. Si yo por lo menos, por darle un ejemplo, voy hacia mi punto de conexión, yo sufro un accidente, yo no estoy allí, automáticamente el algoritmo me califica en base a la llegada tarde que yo tuve el turno. ¿Qué hacen los supervisores de Pedidos Ya? Que son personas naturales, que no es un algoritmo, que no es un sistema, que son ellos que se meten al sistema, tienen acceso al sistema y pueden desvincular y pueden hacer, bueno, una sarta de cosas que nosotros somos víctimas a diario los trabajadores. ¿Qué sucede también? Si yo no cumplo unas horas semanales, también pasa lo mismo. Si yo no cumplo un ranking que ellos me establecen, también pasa lo mismo. Voy a hacer un contraste cronológico. Cuando estas empresas llegaron acá a Chile, que yo empecé, o los compañeros que son más antiguos que yo, que empezaron a trabajar con ellos sí gozaban de una pseudo autonomía. ¿Por qué? Porque la empresa no exigía ni horario, no exigía zonas de conexión, no exigía algunos rankings que se ven hoy en día. Éramos autónomos en cierta medida. ¿Qué pasa? Que a través del tiempo eso fue desapareciendo. Porque la publicidad de la empresa fue esa. Conéctate y trabaja cuando tú quieras. Cuando tú salgas de tu trabajo principal y quieras generar algo extra, tú lo haces con nosotros. Ahorita eso no existe. Ahorita la empresa exige exclusividad, que es otro indicio. Yo no puedo trabajar paralelamente, no puedo tener otro trabajo, porque a mi Pedidos Ya me exige que estoy al 100% con él. Porque si yo no hago eso, amigo Rodrigo, compañera Andrea y amigo Alonso, yo estoy desvinculado. Esos trabajos part-time, esos puestos part-time, ya eso no existe. Y abiertamente, las personas que trabajan en la logística de estas empresas así lo manifiestan. Yo necesito un trabajador que esté conmigo 24/7. Yo necesito un trabajador que se conecte 3-4 horas al día. No me sirve y por eso lo despido. ¿Usted cree que eso sea una causa justificada para despedir a un compañero, a un trabajador? ¿Verdad que no? Entonces, en ese sentido, ¿Sergio? dime. Un punto solamente antes de pasar a la otra pregunta, es que también este tema de las zonas, no hay mucha claridad respecto a esto. Han preguntado o han dicho que más o menos nos comentes brevemente qué sería esto de las zonas. Las zonas son Pedidos Ya, clasifica las zonas por comunas, acá en Santiago. Clasifican al repartidor por lista.
Si usted está en lista 1, lista 2 goza de beneficios que no goza lista 3, lista 4 y lista 5, que son la clasificación de los trabajadores. Un trabajador lista 1, lista 2 tiene acceso a mejores zonas. ¿En qué sentido? En zonas donde la inseguridad es baja, que es un problema que estamos viendo ahorita los trabajadores, en zonas en que los pedidos y las demandas son altas y en zonas en que se nos hacen más fácil trabajar o ejercer la actividad laboral. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede cuando un repartidor no cumple con las políticas de la empresa? Ese repartidor automáticamente es víctima de penalizaciones y cuando tú vas a ingresar, porque por lo menos en mi ejemplo personal, a mí me gusta trabajar en la zona centro de Santiago, acá en Chile. Si yo no cumplo con un horario, si yo no cumplo con un turno, si yo no hago una entrega de más de 10 kilómetros, 12 kilómetros, porque la gente, los repartidores no lo hacen porque no corresponde el recorrido con la tarifa que te quieren pagar. Y si tú dices que no, te penalizan, te mandan a lista 3, lista 4. Cuando tú accedes a la parrilla de los turnos, ya no para ti, para mí, no hay turno en Santiago Centro. Solamente hay turno en Chicureo, solamente hay turno en Maipú, en zonas lejas, muy lejanas, y donde la demanda es baja. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias, Servio. Entonces, como para ya nos queda media hora. Sí, sí. Vale, amigo Alonso, en ese sentido, y viendo todas estas arbitrariedades, porque son muchísimas, y el tiempo no me va a dar para yo explicarle bien, y por eso es que estoy un poco como que nervioso, porque quiero abarcar todo, no quiero dejar todo por fuera, para que ustedes entiendan la problemática tan grande que estamos viviendo y que se tiene que regularizar, se tiene que sentar las bases en este país, en Latinoamérica, en el mundo, porque mira, si nos tardamos más, hay compañeros que mueren por accidente, hay compañeros que están muriendo a mano de la inseguridad, hay compañeros que a diario, hoy, yo he estado sentando aquí, viendo mi teléfono, 2 compañeros de Uber fueron atropellados aquí en Santiago Centro. ¿Quién vela por los derechos de sus trabajadores? ¿Quién le presta a ellos seguridad en materia de salud? Nadie. Ahora, en ese sentido, nosotros, Movimientos Rider Unidos Ya, que hemos surgido, de acuerdo a y en base a las mejoras que nosotros hemos sentido de la empresa hacia nosotros, que es la precarización de nuestros puestos de trabajo, decidimos llevar a cabo una acción judicial que gracias a nuestros patrocinadores acá en Chile, la Central Única de Trabajadores y el Instituto de Estudios Laborales, que nos están ayudando, incoamos una demanda colectiva que te la comentaba y el compañero Rodrigo también está al tanto de eso. Tenemos nuestra primera audiencia preparativa el día 21 de julio, cosa que recibimos con mucha alegría, porque era un balón de fútbol que estaba allí y nadie se había atrevido a patearlo. Nosotros dimos ese paso. ¿Qué esperamos nosotros ahí o qué nosotros manifestamos a través de esa empresa? Una práctica netamente antisindical. O sea, la empresa a nosotros no nos da el derecho de organizarnos. Lo vemos como una práctica antisindical. ¿En qué sentido? De que yo fui desvinculado, yo tengo 3 meses sin trabajar, por yo y mis compañeros y mi movimiento realizar unas actividades exigiendo respuestas de la empresa. Entonces fuimos despedidos injustificadamente porque no hubo justificación. Pues yo tengo mi contrato y en ese sentido la cláusula que ellos mencionan para despedirme no corresponde, no se contrapone a lo que dice el contrato. Entonces me están despidiendo porque simplemente estoy alzando mi voz de protesta, porque estoy exigiendo derechos que en el mundo laboral sí existe. Entonces, que ellos tratan de simularlo a través de hacernos ver como que socios repartidores, hacernos ver como que sé tu propio jefe o emprende tú mismo. No, eso es mentira. Nosotros somos trabajadores, existe laboralidad, sí existe. Y hay que buscar las herramientas y ese es el trabajo ya de ustedes que dominan más esta materia. Agradezco al amigo Rodrigo y a la señorita Andrea que tienen más conocimiento. Hay que buscar las herramientas tendientes a brindarle al trabajador, al repartidor, un mínimo o un piso de seguridad social. El compañero Rodrigo mencionaba a una ponencia de la doctora Luz Rodríguez de España, donde ella dice que hay sentencias en Francia, hay sentencias en Italia que establece un punto muy importante que yo comentaba y he comentado desde que lo escuché.
esa sentencia establece que no interesa o sí interesa, pero mientras que ese punto en específico se resuelva, hay que brindarle al trabajador una seguridad social. Mientras que se lleva el debate a las máximas instancias tribunalicia y que sean ellos quien digan o manifiesten: somos trabajadores, ustedes son trabajadores si hay relación laboral. Pero mientras que eso suceda, ¿qué está pasando con nosotros en las calles? Mientras que eso suceda, ¿qué sucede con los repartidores? Están muriendo, están siendo víctimas de accidentes que quedan incapacitados de por vida. En Argentina, un compañero venezolano de 19 años perdió sus 2 piernas. Ese compañero no puede trabajar más en su vida. Es una persona que queda desvalida. ¿Y qué hace la empresa? La empresa no tiene ningún tipo de responsabilidad. Entonces, vemos con mucha preocupación en ese sentido que estamos desprotegidos. Y es ahí donde entras compañeros como Rodrigo, como la compañera Andrea, y el mundo laboral, que debe adecuarse en ese sentido a esta problemática y a buscar prontas soluciones. Porque mientras más se demora un tribunal en decir si hay laboralidad o hay relación laboral, mis compañeros y yo estamos en la calle exponiendo nuestras vidas, mis compañeros y yo estamos en la calle exponiéndonos al COVID-19, mis compañeros y yo estamos muriendo de mengua y de desidia. Entonces, en ese sentido es el llamado, y por eso es que yo accedo con mucha importancia y con mucha responsabilidad acá con ustedes, porque yo soy el que le voy a mostrar a ustedes, o le muestro a ustedes, la realidad, la verdadera realidad de primera mano. Yo no le estoy mintiendo, no tengo por qué mentirle. Yo soy trabajador desde hace 2 años. Yo desde que llegué acá a Chile, yo soy venezolano, soy inmigrante. Tengo 3 años montado en una moto, ejerciendo esa labor, repartiendo, llevándole a la gente comida a su casa, llevándole a la gente medicinas a su casa. Y más ahorita en pandemia, que estamos confinados en nuestros hogares y no nos dejan salir. Entonces, allí, dígame, se me acabó. Discúlpeme si... Y que ahí hubieron muchas interpelaciones, así dentro de todo lo que nos conversaste, que es un problema sumamente grave, como ya nos adelantaba un poco Rodrigo. Casi esto es como volver a inicio del derecho del trabajo. A la prehistoria. ¿Cierto? Hablando de accidentes del trabajo, que fueron una de las primeras cuestiones que se empezaron a regular y que aquí no están. Los casos que nos has comentado no, como que no alcanzan, ¿cierto? Podrían enumerarse y describirse y sería una impresión muy poderosa. Pero dentro de esas interpelaciones podríamos quizás que Rodrigo nos comente, porque hemos sabido más o menos que ya han habido algunas respuestas institucionales, como la mesa técnica, que es cierto que se formó, o los distintos proyectos. Quizás si nos pudiera comentar un cierto panorama acerca de eso, estaría muy bien. Sí, yo agradezco también la claridad y la contundencia con que Servio explicita la realidad del trabajo vía plataformas, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, que es evidencia de esta precariedad extrema. Y por eso me hace mucho sentido cuando en Riders Unidos Ya y otras organizaciones se hacen llamar mancomunal, ¿verdad? Que evidencia que estamos volviendo, ¿verdad?, al origen de todas estas discusiones. La precariedad es brutal, ¿verdad? Hay una insuficiencia en los ingresos, hay una inseguridad, una inestabilidad absoluta, y también lo dice Servio, ¿verdad? Está afectando, o buena parte de los trabajadores que están desempeñándose en este tipo de trabajo son trabajadores particularmente vulnerables, son migrantes, ¿verdad? Son jóvenes, son personas desempleadas, por tanto la precariedad ahí se intensifica muchísimo más. Pero yo creo que estamos en un punto, y así lo planteamos por ahí en alguna columna del proyecto Fondesit, que estamos en un punto de inflexión. Yo creo que algo está pasando ahora. Algo se está moviendo en Chile, no porque seamos nosotros particulares, sino porque han habido una concatenación de eventos, de actos, que han llevado a que hoy día haya que, en definitiva, tomar postura, haya que tomar definiciones ya y no podemos seguir en un debate eterno.
porque efectivamente sobre esto se viene discutiendo hace varios años, no es primera vez que estamos discutiendo, ¿verdad?, sobre estas materias. Pero yo creo que estamos en un momento distinto, y en ese momento distinto han incidido, por cierto, las acciones judiciales que han empezado a proliferar. Hasta ahora, ¿verdad?, no teníamos acciones masivas, no había muchas demandas de repartidores o de conductores de Uber que estuvieran reclamando, por ejemplo, la laboralidad. Pero hoy día ya tenemos un escenario, ¿verdad?, un popurrí de acciones jurisdiccionales que permiten ir viendo un poco por dónde van los tiros. Hay algunas de ellas que están resueltas, algunas que tienen que ver precisamente con accidentes laborales, como planteaba bien Servio, otras que demandan o la nulidad del despido o una tutela por un despido con vulneración de derechos o prestaciones laborales adeudadas, etcétera. Y en varias ciudades, en el norte, en Antofagasta hay varias, ¿verdad?, en La Serena también hay otras, en Santiago, por cierto, en Valparaíso, en Concepción. Entonces ya se está empezando a generar un escenario que ya empieza a ser una ebullición jurisprudencial, y no es primera vez que al legislador laboral se le prende la alerta cuando los tribunales empiezan a fallar, ¿verdad?, o cuando empiezan a resolver los tribunales primero en cierto sentido. Ha pasado en muchas otras instituciones del derecho del trabajo que reacciona el legislador después de que los tribunales ya le ponen un poco el ritmo a las definiciones. Y eso está pasando aquí, y yo creo que efectivamente la demanda que menciona Servio, que tiene una hermana, ¿verdad?, porque hay una en el primero y otra en el segundo de Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que eso también es interesante porque va a poder mirar los criterios de distintos jueces más o menos en simultáneo. Pero lo interesante que tiene es que son demandas colectivas, donde hay litis consorcio por primera vez, donde no es un trabajador, donde son varios trabajadores los que están planteando esta reivindicación, y eso pone entonces una nueva canción en este escenario. Pero también han pasado otras cosas, ¿verdad? Han habido proyectos que se han referido directa o indirectamente a esta materia desde el año 2016. Hay un proyecto, ¿verdad?, sobre la ley Uber, que se iba a llamar, pero que no prosperó. Luego hay un proyecto sobre Uber de Piñera, que tampoco prospera, pero que todavía está ahí coleteando. Pero yo creo que hay dos grandes proyectos que son los que en definitiva tienen alguna posibilidad de avanzar. Básicamente uno, que era el que mencionaba Alonso hace algún rato, es el proyecto más grande, un proyecto de ley sobre modernización de las relaciones laborales que plantea el gobierno de Piñera el año pasado, y que se estancó después por el estallido social y por otras razones, pero metido en eso, en un paquete de flexibilidad a lo bestia que pretendía, ¿verdad?, ese proyecto, venía también una normita sobre trabajo vía plataforma, en la lógica de deslaboralizarlo, de decir que no eran trabajadores, ¿verdad? En ese proyecto se planteaba la postura contraria, o se plantea la postura contraria porque todavía está en trámite, y se le agrega, ¿verdad?, una norma ahí para deslaboralizarlo, con el agregado de que además señala, ¿verdad?, en una norma inmediatamente después de deslaboralizar, de indicar que los indicios que en el resto del mundo han sido utilizados por los tribunales para entender que son trabajadores, aquí por ley se pretende decir que no lo son, que esos elementos no valen como indicios, ¿verdad?, a la hora de calificar la laboralidad. Por lo tanto, hay ahí una manifestación explícita del actual gobierno en la lógica de qué es lo que pretende, de sacarlos de la línea, ¿verdad?, del derecho del trabajo y de pensar, ¿verdad?, luego en otra regulación para ello. Y luego hay otro proyecto, que es el otro elemento que, junto con las demandas que están empezando a surgir en los tribunales, o que se están masificando, mejor dicho, en los tribunales, que yo creo que ponen un nuevo momento a esta discusión, tiene que ver con un proyecto de ley que presentaron hace poco, ¿verdad?, a inicios de mayo, algunos senadores, y que en la misma línea de no laboralizar este tipo de trabajo, de entender que no son trabajadores, plantea el reconocimiento de una batería de garantías básicas para las personas que prestan servicios en estas aplicaciones. Ahora, el proyecto es bien esquizofrénico, ¿verdad? Porque primero dice que no son trabajadores, pero luego utiliza una serie de instituciones jurídico-laborales para precisamente referirse a estas materias. Habla de remuneración, ¿verdad? Habla de ingreso mínimo mensual, etcétera. Tiene una serie de guiños al derecho del trabajo, pero sin meterlos derechamente dentro del derecho del trabajo. Y va en la idea entonces de esta que conversábamos, de mantener una zona como híbrida, un espacio intermedio. Es muy cuestionable, tiene muy mala técnica legislativa, creo yo, ese proyecto, y podríamos hablar mucho sobre él, pero también hay otro
proyecto que se pierde un poco en la discusión por el protagonismo que han tomado estos otros dos. Uno que fue presentado por el Frente Amplio, que derechamente plantea la creación de un contrato de trabajadores vía plataforma con el reconocimiento de la laboralidad y de todos los derechos que allí corresponden. Entonces también hay que tenerlo, yo creo, a la vista para poder tener el debate completo. Ahora, ¿qué está pasando a nivel político, podríamos decirlo? No es primera vez que el gobierno convoca a mesas de trabajo, a mesas técnicas le llama, ¿verdad? Donde al menos formalmente intenta ser pluralista, invitando a gente con distintos pensamientos, pero que a poco andar uno ya se da cuenta cuál es la intencionalidad de las mesas, la verdad. La verdad es que es como para poder decir que cumplieron con el checklist de invitar a alguien que piense distinto, pero la receptividad uno la nota a la primera reunión, digamos, de esas mesas. Y digo que no es la primera vez porque efectivamente a propósito del otro proyecto, el del año pasado sobre modernización de las relaciones de trabajo, que era un proyecto efectivamente sobre flexibilidad, fundamentalmente flexibilidad en la jornada de trabajo, en esa me invitaron a participar y participé en las primeras reuniones, hasta que llegamos efectivamente a hablar de derechos colectivos en esa parte y hablar de economía de plataformas, como le llamaban también en la mesa, y donde básicamente noté que no había nada que hacer, digamos, ahí, porque había un discurso unidireccional y básicamente las otras opiniones eran para ponerle un poco el guiño, ¿verdad?, o el tic a la pluralidad. Pero ahora, a propósito de este nuevo proyecto y de esta nueva discusión que presentaron los senadores, se arma una nueva mesa técnica y en esta oportunidad ya no fui invitado a participar como integrante, sino solo a presentar, ¿verdad?, mi posición a invitación no del gobierno, por cierto, sino que de una abogada laboralista. Y me encuentro más o menos con la misma escena. Efectivamente, aquí hay una intencionalidad clara, ¿verdad?, respecto de lo que se quiere, y yo creo que la intencionalidad al menos del gobierno es de no laboralizar este tipo de trabajo, de dejarlo fuera del derecho del trabajo, y después pensamos qué derechos se le reconocen, ¿verdad?, en el umbral mínimo de lo mínimo. Entonces, por eso creo que es muy relevante, porque creo que ahí le tengo poca fe hoy día al legislador, independiente de lo que haya pasado ayer, que un poquito más fe le tuve, pero en general yo creo que hay poca esperanza, al menos pronta, en lo que pueda ser una resolución por la vía de ley sobre estas materias. Por eso me parece mucho más interesante el debate que se está dando en los tribunales, el debate que no solo está ahora a propósito de estas dos demandas colectivas que presentan repartidores de pedidos ya, sino que se venía dando ya desde el año pasado, fundamentalmente, con varias acciones judiciales en varias ciudades. Varias de ellas terminan por acuerdo, y eso es, o sea, le quita un poco contundencia a las posiciones que uno puede ver en líneas jurisdiccionales, pero también es absolutamente entendible que lo que quiere el trabajador es tener una cantidad de dinero, ¿verdad?, para poder seguir adelante. Pero no queda entonces marcada la línea jurisprudencial todavía respecto de estas materias. Pero por eso me parece, insisto, muy interesante que le sigamos la pista a los tribunales. Tiene un problema, claro, que es casuístico, que eso se resuelve solo para el trabajador que haya demandado, y además hasta ahora las demandas se plantean cuando ya hay despido. Por lo tanto, el trabajador está fuera de la empresa, ¿verdad? Y se genera entonces una discusión respecto de cuantías o de prestaciones económicas que se reclaman, pero el trabajador perdió su trabajo, que es un poco lo que está en juego detrás. Pero, insisto, yo creo que hoy día hay que ponerle más fichas a los tribunales. Creo que los tribunales son los que van a marcar la pauta de por dónde va a ir esta discusión, y comparto absolutamente que en estos casos, sobre todo en los casos particulares del delivery, y no por separar, porque además el gobierno hoy día tiene esa lógica de ojalá parcelarlos, que todos sean distintos para no poder meterlos a todos en un mismo saco y que no generen colectivo, que mientras menos sean o mientras más separados estén, es mejor esa fórmula. Pero sin esa intención, yo creo que en el caso que se plantea aquí por Servio, la laboralidad es bien evidente. Yo creo que ahí no hay una zona gris, ahí hay derechamente un intento de huida del derecho del trabajo, de fraude a la ley, y eso es lo que se intenta confundir, ¿verdad? Uno puede tener una genuina duda respecto de que ciertas prestaciones de servicios son o no trabajo,
pero yo creo que en estos casos particularmente esa duda genuina no se plantea y lo que hay es una intencionalidad de evadir la legislación laboral derechamente. Rodrigo, muchas gracias. De nuevo, muy contundente, ¿cierto? Acá eh, comentan Palomo firme y digno, un abrazo, ¿cierto? Pero siguiendo un poco el tema jurisprudencial, sabemos que acá en Chile, con el panorama sindical, como justamente tú mencionas, como que el tribunal se vuelve un actor al momento de garantizar derechos y que finalmente eso tiene repercusiones a nivel judicial y repercusiones a nivel también de las organizaciones de las empresas que tienen que reajustarse en el fondo como para como eliminar los flancos posibles, ¿cierto? En ese sentido, quería preguntarle a Andrea acerca de cuál ha sido la respuesta que quizá haya tenido Uber, entiendo que era la empresa como demandada, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Se han reformulado? Quizás para que nos permita dar algunas ciertas proyecciones al después de ojalá como una vía, ¿cierto? Se alcen muchas más demandas y que en el fondo se reconozcan ciertos derechos o se presionen al menos para que hayan garantías efectivas. Andrea, si tú nos puedes comentar un poco qué pasó después de la sentencia, qué efectos pudo haber tenido y bueno, todo lo que más quiera agregar. En rigor la sentencia es muy nueva, como les decía, tiene apenas unos días y un mes, entonces todavía no se han establecido cambios notorios en lo que tiene que ver con el cambio en la modalidad de ejercicio que tiene Uber o cualquier empresa que utilice plataformas. En ese sentido no hay cambios tangibles que uno pueda decir, bueno, a partir de ahora empezaron a realizar esta actividad de determinada forma o de otra. Sí que tuvo mucho impacto en el ámbito de los trabajadores, en el ámbito colectivo. Bueno, Uruguay, la característica que tiene las relaciones laborales colectivas nuestras es básicamente por el rol que tiene la autonomía colectiva, que si uno hiciera un ejercicio comparativo con Chile, es diametralmente opuesto, porque en realidad la ley tiene un rol marginal en el sistema de relaciones laborales colectivo uruguayo. Entonces, sí que ha impactado en las diferentes asociaciones y sindicatos que nuclean este tipo de trabajadores, porque hay varios sindicatos, en este caso están separados, está el sindicato que nuclea a lo que son los repartidores, que nuclea no solo a los repartidores que utilizan plataformas, sino también a algunos que son dependientes de empresas de cadetería y otros que son dependientes directamente de comercios, de farmacias, de restaurantes, etc. Este sindicato nuclea, digamos, a esos tres regímenes distintos, pero que tienen muchos aspectos similares en lo que tiene que ver con el ejercicio de la actividad misma y la inseguridad que tienen y la precarización que sufren los trabajadores día a día, que va en línea con lo que comentaba Servio también. Pero además de eso también existen agrupaciones y sindicatos que representan a los choferes, trabajadores de las aplicaciones. Así que en ese sentido están separados. Ahora, estos trabajadores se han movilizado, se movilizan, realizan manifestaciones. De hecho, me comentaba del sindicato de repartidores, su presidente me comentaba que últimamente a propósito de algunos despidos que hizo un supermercado, se ocupó ese supermercado. Capaz que en Chile hablar de ocupación es como mala palabra, pero en Uruguay es una modalidad legítima de ejercicio del derecho de huelga, que lo que les comentaba antes, que esto va a cambiar seguramente por una ley de urgente consideración que se aprobó por el Parlamento y que regula justamente este aspecto, pero sí que tuvo impacto en el sistema de relaciones colectivas. Pero ¿qué pasa? En Uruguay, como les decía antes, la importancia que tiene el sindicato y la autonomía colectiva como forma de regularizar las relaciones laborales resulta muy importante cuando uno se hace la pregunta de cuál es el mejor instrumento para regular o para establecer condiciones que tengan que ver con la reglamentación de la actividad o para proteger la actividad. Yo creo que si pudiéramos realizar como un listado de cuáles son los nudos problemáticos a los que se enfrentan actualmente los trabajadores, uno es eso, que es lo que comentaba Rodrigo, bueno, quizás no es la ley en donde tenemos que poner el foco. Entonces,
como les decía, esta característica sobresaliente que tiene el modelo de relaciones laborales, el marcado abstencionismo legislativo, que también existe, hace que los trabajadores, hoy en día los trabajadores de plataformas, lo que pretendan es justamente poder negociar colectivamente en un grupo que sea especializado para estos trabajadores y que tengan en consideración cuáles son las características en las cuales se desarrolla su actividad. Entre paréntesis, digamos, en Uruguay hay negociación colectiva por rama y eso está organizado en función a grupos de actividad. Cada grupo negocia en función a las características que tiene esa actividad. Entonces, en el caso de estos trabajadores, negocian en un grupo que es general y residual. Por tanto, en esas negociaciones, cuando se establecen las condiciones de trabajo, los salarios, etcétera, no se consideran las especificidades de esa actividad. Entonces, ante esta pregunta, ¿cuál es el mejor instrumento a través de la cual se generan protecciones y rápidas? Como decíamos antes, esto necesita soluciones hoy en día urgentes. Yo creo que en Uruguay la respuesta sería a través de la negociación colectiva. Y una de esas formas es establecerles a estos trabajadores un grupo de actividad específico para que puedan negociar en los consejos de salario en forma tripartita con el Estado, en condiciones tal que les permita considerar las características de su actividad y en función a eso estandarizar ciertos beneficios que algunos trabajadores tienen, otros no, y que se consideren los especiales riesgos y protecciones que merecen la actividad. Por eso me parece que dentro de los nuevos problemáticos, el primero es en ese. Ahora, no estoy diciendo que no se vaya a regular si es bueno o si es malo. Por supuesto que se puede dar esa batalla, yo creo que en definitiva en el futuro se puede dar, pero si buscamos soluciones rápidas, si buscamos soluciones eficaces, yo creo que de la mano de la autonomía colectiva y a través de la negociación colectiva es una vía por la cual se puede lograr la protección para estos trabajadores. Eso en primer lugar. Yo creo que actualmente... Por eso decía, bueno, el contrapunto con Chile. En general, las características propias que tiene el sistema de relaciones laborales chileno no permite analizar este costado, digamos, sino que ve en la ley el rol para regular este tipo de actividad. Es central en ese caso. Bueno, en Uruguay yo creo que no se puede dejar de lado el protagonismo que tiene la negociación colectiva y para los trabajadores es una herramienta fundamental y creo que es necesario abordarla cuanto antes. Entonces, una reglamentación, además, en un escenario parlamentario gobernado por una coalición de derecha actualmente, yo veo muy difícil el éxito de una reglamentación protectora en este sentido. Entonces, por eso digo, bueno, pongámosle fichas a la autonomía colectiva y a la negociación colectiva como medio y reconozcámosles a estos trabajadores la especificidad que merecen para negociar condiciones, para negociar salarios y protecciones que también requieren. Eso en primer lugar. Yo creo que el impacto que ha tenido la sentencia en el foro, la progresiva masificación, además de este tipo de actividad, y los conflictos político-laborales van a impulsar a que se llegue a esta vía como forma, como instrumento de solución o de reglamentación en cierto sentido. Pero otro nudo problemático, por así decirlo, como les decía antes, viene de la mano también, bueno, ¿cuáles son las problemáticas que enfrentan estos trabajadores? Y ahí hago mías las palabras de Servio, porque hablando con los trabajadores me hacían las mismas apreciaciones que hacía Servio respecto de la actividad diaria, de lo que es estar todos los días arriba de una bicicleta, arriba de una moto o arriba de un auto, sin protecciones eficaces, sin protecciones, punto, voy a sacar el eficaces. Otra observación que me hacían es la informalidad. Yo les decía, bueno, hay repartidores que nuclea este sindicato que no son necesariamente de plataformas, pero igual algunos, si bien son dependientes, están en la planilla de esa empresa, están por menos del salario que cobran, o los ponen y los sacan. O sea, hay una informalidad en lo que refiere a la actividad en sí misma. Yo creo que a través de las plataformas lo que se hizo fue profundizar esa precarización que ya tenían estos trabajadores. Eso es un punto en lo que hacen mucho hincapié. Otro punto, lo que tiene que ver con las problemáticas que enfrentan a diario, decía, bueno, es el tema de estandarizar condiciones salariales. Ha ocurrido, me comentaban, que hacen descuentos cuando no se toma un pedido, por ejemplo, como una suerte de sanción. Pasa en algunos lugares y en otros no. Y de hecho, fíjense lo importante que es la herramienta de la autotutela, que me comentaban que los trabajadores realizaron un paro, realizaron manifestaciones, y eso forzó a la empresa, que era pedido ya a propósito,
forzó a la empresa a sentarse a negociar y eliminar este tipo de sanciones que se están poniendo a los trabajadores por no aceptar pedidos. Así que la importancia de la autotutela es radical, por decirlo de alguna forma. Y otro aspecto que también me mencionaban es el tema de la limitación de la jornada y la continuidad de la jornada de trabajo, que eso también en una eventual reglamentación va a tener que ser puesta sobre la mesa. En rigor, es el tema de si los tiempos o fracciones pasivas dentro de la jornada deben ser o no remuneradas a esos trabajadores. Estos son como lo que se ha denominado tiempos muertos. Es un aspecto que precariza enormemente la relación. Esto es, el derecho de pago del espacio de tiempo que el trabajador está a disposición del empleador sin ser utilizado efectivamente sus servicios laborales por razones que no le son imputables al propio trabajador, particularmente aquellos tiempos que median entre encargo y encargo. Entonces, ¿qué pasa con esa continuidad de la jornada? ¿Cómo se paga esa jornada? Como decía Servio, antes el eslogan era, bueno, complementa tu salario. Bueno, pero ahora ya no. Yo estoy todo el día a disposición de ese empleador y me pasa un llamado. ¿Qué pasa si hay 2 horas entre que me pasa un llamado y me pasa otro? Pero yo estoy a disposición esperando que me lo pase. ¿Se paga? ¿No se paga? ¿Cómo se paga? Entonces, no, ya sé que no se paga, pero eso es un aspecto que relevaron como problemático y es un aspecto que sí necesariamente una regulación, tanto a nivel de negociación colectiva o de una reglamentación legal, necesariamente tiene que recogerse y regularse. Y obviamente, no voy a extenderme en este sentido porque es lo mismo que mencionaba Servio, el temas vinculados a la salud y a la seguridad, a la siniestralidad y a la cantidad de robos que también están padeciendo los repartidores, robos de bicicletas, robos de motos, que son la herramienta fundamental que tienen estos trabajadores. Entonces, todos esos aspectos necesariamente tienen que ser puestos sobre la mesa. Pero el tercer nudo problemático que enfrentan los trabajadores y que les preocupa es que, como he adelantado antes, en Uruguay se aprobó en el Parlamento, y está próximo a la promulgación, una ley que plantea restricciones a la huelga, y especialmente a las modalidades de huelga que resultan ser más nocivas a los intereses empresariales. Sin perjuicio de la vaguedad que se desprende de la norma, es una norma bastante imprecisa, la finalidad es clara. Lo que se pretende hacer es limitar a una modalidad que en Uruguay goza de legitimidad como medida de presión de los trabajadores, por su eficacia principalmente. Y esta, por ejemplo, son las ocupaciones. Pero la forma que se elige es una forma silenciosa, porque no se la menciona expresamente, y se da por la vía de reglamentarla este ejercicio. ¿Y de qué forma se reglamenta? Y lo voy a traer a colación porque en Chile, a propósito de el debate parlamentario cuando fue la reforma a las relaciones laborales colectivas, la ley 20.940, se pretendió también establecer una definición de huelga en los mismos términos y finalmente no quedó. En Uruguay sí. Y es que se estableció que la huelga va a ser protegida en la medida que ésta sea ejercida en forma pacífica. El pacífico, el valor que se le da a la moderación en el ejercicio a efectos de garantizar el derecho de huelga. Y es importante porque no se establece que es pacífico, no se sabe quién va a determinar que es pacífico, pero además la pregunta que hay que hacerse en ese sentido es, ¿resulta justificado o proporcionado restringir a través de la exigencia de pacificidad modalidades que satisfacen el interés que está detrás del derecho? Porque, ¿cuál es el interés que está detrás del derecho de huelga? Y en rigor es el ser un medio de presión eficaz para los trabajadores para tratar de nivelar o equilibrar las relaciones de trabajo. Entonces, si en Uruguay, porque sí, esto necesariamente requiere un análisis interno de la realidad, de lo fáctico en Uruguay, si estas modalidades en Uruguay resultan ser efectivas, si a través de las ocupaciones, si a través de manifestaciones, etcétera, se logra eficazmente, logran medios de presión que logren, por ejemplo, el diálogo, como el ejemplo que les estaba poniendo antes, ¿resulta justificado, proporcionado restringirlo a través de esta exigencia de pacificidad? Para mí es claro que no. Entonces, Andrea, sí. Bueno, has insertado el tema, un tema muy importante y que es como un punto flaco, ¿cierto?, de cómo está la situación de las y los trabajadores acá en Chile, que tiene que ver con el tema de la autonomía colectiva, ¿cierto? En ese sentido,
como para adentrarnos un poco acá a la situación que nos podría quizás más comentar Servio, y en ese sentido hacerle una pregunta acerca de si han hecho acciones como de autotutela, ¿cierto? De paralización, qué resultado podría haber tenido. Ahora, igual ya estamos cerca más o menos de la hora que habíamos acordado, ¿cierto? Que era 1 hora y media, 1 hora 45, y en ese sentido, si nos podrías comentar brevemente y para empezar a hacer una especie de cierre de este foro, que hemos tenido una muy buena audiencia, mucha gente interesada, es un tema muy importante. Pero ya yéndonos ya contigo, Sergio, si nos puedes comentar en ese punto, acciones de autotutela, ¿se ha sentado en la mesa, en la mesa pedidos ya o alguna empresa? ¿Cuál ha sido como esa respuesta, como brevemente, para ya empezar a hacer un cierre? Gracias, Sergio. Bueno, brevemente te voy a contestar esto, como me manifestó el compañero Rodrigo. Llegó la hora de poner el cascabel al gato en primer término. Llegó esa hora. Estamos en ese momento. Es el ahora, es el futuro. De eso dependerá todo cómo se desenvuelve el mundo laboral de aquí en adelante, en Chile y en Latinoamérica, en el mundo. Segundo, nosotros sí llevamos pacíficamente manifestaciones como lo comentaba la compañera Andrea, en búsqueda de respuesta hacia la empresa el día 22, 23, 24 y 25 de abril, que fue el momento en que me despidieron a mí y a 50 compañeros más. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros hicimos y acatamos un llamado de un paro internacional que se volvió a realizar el 29 de mayo y luego se volvió a realizar el 1 de julio, que fue un paro internacional de repartidores. Nosotros el 24 de abril fuimos a la empresa Pedidos Ya, a las oficinas de operaciones logísticas y a otra oficina que está acá en la comuna de Las Condes. La empresa nunca salió. La empresa nunca da respuesta. Ellos no buscan un contacto directo con el trabajador. Ellos no le explican al trabajador por qué toman esas políticas arbitrarias, por qué nos precarizan tanto, por qué no les interesamos. Nosotros que somos el motor de esas empresas. Porque si la participación del repartidor, esas empresas no existen. Esas empresas no funcionan. Al menos que ellos inventen la especie de un robot y monten un robot en una moto a hacer los envíos. Pero yo creo que la tecnología no da para tanto en esta actualidad que estamos viviendo. Entonces, en base a eso, nosotros fuimos pacíficamente a buscar respuesta a la empresa, nunca recibimos respuesta. La única vía que nos quedó y el llamado que yo hago a través de este espacio es que debemos activar la vía judicial, debemos acudir a los tribunales en busca de respuesta, porque la empresa nunca nos va a dar respuesta, nunca. Ellos nunca hacen eso, nunca, ellos se esconden. Ellos se esconden y nunca dan respuesta. Y quiero tomarme un minuto para promocionar una encuesta y hacerle una invitación a la compañera Andrea y a todos los seguidores de Uruguay, acá en Chile también, al compañero Rodrigo y a todos los que nos están viendo, a que visiten de manera continua y progresiva nuestro espacio en Instagram, Rider Unidos Ya. Allí se van a dar de cuenta en vivo y en directo y todos los días las denuncias y las cosas y las barbaries en las que nos subsumen a nosotros, el gremio de repartidores, estas empresas. Entonces, y le invito a los repartidores que están viendo esta entrevista a que participen en la encuesta. El link está allí en nuestra biografía. Es una encuesta que estamos manejando nosotros como organización, que nos están arrojando unos datos increíbles y de las cuales vamos a sentar unas bases para hacer nuevas propuestas y trabajo en conjunto con otras organizaciones. Y promocionar también un aspecto muy positivo que mencionaba el amigo Rodrigo, Marea. ¿Qué es Marea? ¿Qué es la mancomunal que estamos manejando? Marea surge del término mancomunal que se vive o se vivió aquí en Chile en la época de 1920 en adelante, cuando no existía el derecho a sindicalizarse. La gente acá en Chile se organizaba de manera mancomunada, en unión y en defensa de sus derechos laborales. Por eso decidimos colocarle ese nombre a nuestra mancomunal, que agrupa 3 organizaciones de hecho: Repartidores Penquistas en la ciudad de Concepción, Rapiteros 08 Chile acá en Santiago, en conjunto con nosotros, Movimiento Rider Unidos Ya. Entonces, el llamado es a nivel de Latinoamérica y en el mundo. Las protestas pacíficas son muy buenas, visibilizan el problema, pero no hemos encontrado respuesta de las empresas
¿Qué hacemos nosotros? ¿Y cuál es el llamado? Acudan a los tribunales, acudan a la base laboral, a la legislación laboral que está establecida en cada país y activen ese mecanismo judicial, porque pedidos ya me puede mentir a mí, pedidos ya me puede precarizar a mí, no me puede dar respuesta a mí, pero a un juez sí se la tiene que dar, a un tribunal sí tiene que acudir. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que, bueno, esperamos buenos resultados y resultados muy positivos acá. El venidero 21 y 22 de julio, que es nuestra audiencia. Y bueno, agradecido de verdad por tomarnos en cuenta a nuestros movimientos de hecho y darnos estos espacios para nosotros poder expresarnos. De verdad, muchas gracias y quedo atento a cualquier otra invitación. Cuenten con nosotros, cuenten con la mano del trabajador, que nosotros les presentamos el problema para que ustedes nos ayuden y trabajar en mancomunidad para prontas soluciones, porque no podemos seguir esperando. Mis compañeros están muriendo en las calles, mis compañeros se están enfermando del COVID-19, su familia que depende de nosotros. Brevemente, tengo un compañero que hoy me llamó y me dice, estoy trabajando de nuevo. Yo le digo, ¿cómo? Mira, ese compañero hace aproximadamente un mes recibió un disparo, llevando 3 pizzas de pedidos ya. Hoy ingresó a la plataforma porque no tiene cómo sustentar sus obligaciones, su familia. Decidió montarse de nuevo en la moto. ¿Y qué sucede? Que él tiene que ir a trabajar. Él trabaja aquí en Santiago Centro. Tiene que ir a trabajar a Chicureo o tiene que ir a trabajar a Maipú, porque es la única posibilidad de que le da la empresa. A ellos no les interesa más nada. A ellos lo que les interesa es suplir sus zonas de demanda que son de alta peligrosidad. Nunca le ha interesado la integridad física del trabajador, las pertenencias y nuestras herramientas de trabajo que perdemos a diario. Y no recibimos ningún tipo de dádiva o de ayuda por parte de la empresa. Muchas gracias y de verdad espero haber cumplido con las expectativas de la reunión. Muchas gracias, de verdad. Sí, gracias a ti, Servio, de sobremanera. Vamos bueno, en razón de la hora, Rodrigo y Andrea vamos a hacer brevemente, ¿cierto? Unos cierres para que alguna idea que les haya quedado o algún comentario, ¿cierto? De lo que quieran. Rodrigo primero y después Andrea, que fue como el orden, ¿cierto? En el que partimos. Ahí sí. Sí, yo me sumo al agradecimiento, parto por ahí, creo que ha sido una buena instancia de conversación, de reflexión sobre estos temas. Creo que dejó de ser una cuestión anecdótica, como se intenta decir algunas veces. Esto es una cuestión relevante, creo que además es relevante en 2 dimensiones. Es muy relevante para el derecho del trabajo porque le hace remecer, como conversábamos, ¿verdad?, su cimiento, dónde está, hasta dónde llega, ¿verdad? Es un análisis dogmático muy, muy interesante para los que nos dedicamos al derecho del trabajo, pero sobre todo un análisis muy importante en la práctica, porque hay gente que está dedicándose a esto y cada vez más gente que se está dedicando a esto. Si uno mira, por ejemplo, no hay ningún estudio que dé una cifra así contundente que uno sepa cuántos son, ¿verdad?, los trabajadores vía plataforma, pero es impresionante, ¿verdad?, como los diversos estudios que se tienen a la vista, esto se ha al menos cuadruplicado en muy poco tiempo, ¿verdad? En 1 o en 2 años, ¿verdad? Ha aumentado la cantidad de trabajadores y sobre todo en este último tiempo, en la pandemia, muchísimo más. Yo quiero también resaltar un tema que es muy interesante, que es el que plantea Servio, que es cómo los trabajadores vuelven al origen, cómo vuelve a ser la organización de trabajadores un factor determinante a la hora de ir tomando posturas y a la hora de ir resolviendo y dando respuestas a estas cuestiones. Y comparto absolutamente lo que decía Andrea, efectivamente no somos comparables en organización y en acción colectiva con Uruguay, por cierto, pero en este caso se da algo particular. Cuando hay trabajadores que tienen tal nivel de desprotección, eso genera una cierta, no sé si es la mejor palabra, pero una suerte de valentía para poder desarrollar más acción colectiva. Cuando ya no tienes nada que perder, ¿verdad? Tú te expones más,
¿verdad? Y eso se está dando en el trabajo vía plataformas, donde uno ve distintas formas de organización que no estábamos acostumbrados a ver. La misma organización en la que participa Servio, como esa misma organización de base luego se federa en una mancomunal, ¿verdad? Y va generando esta lógica, como tienen vínculos internacionales muy fuertes, ¿verdad? Como la idea del gremio de nuevo pasa a estar en las conversaciones de los laboralistas, eso convive con manifestaciones que podríamos llamar más clásicas o más acostumbradas a las que tenemos aquí en Chile del sindicato, ¿verdad? Un sindicato que tenemos el caso, por ejemplo, del sindicato de Corner Shop, que es un sindicato clásico de empresa, cuando Corner Shop parte con sus choppers contratados, ¿verdad? Que eran laborales, y que en un momento a otro dice ya no más laborales y todo freelance, ¿verdad? Y cómo ese sindicato, que es pequeño, que tiene pocos trabajadores, tiene un impacto tremendo en miles de freelance, ¿verdad? Entre comillas, freelance, que tienen hoy día de chopper esta otra empresa. O el sindicato innominado de Uber, ¿verdad? Esta figura que uno decía, bueno, qué poco aporte puede dar esta generación de sindicatos innominados o de la categoría otros, pero es una forma de organización y que está haciendo acción colectiva, y eso es importante en la lógica de entender que en un sistema que es muy restrictivo de los derechos colectivos tengamos este tipo de manifestaciones y estas distintas fórmulas en acción hoy día, es muy estimulante y es muy esperanzador. Y solo agregaría que yo creo que tenemos que, insisto, discutir el tema de la laboralidad en los tribunales, comparto que efectivamente ese es el principal escenario, pero también hay que empezar a hablar en paralelo con las cuestiones que hay que reconocer ya, ¿verdad? Hay ciertas cuestiones que no pueden seguir esperando. Una es el tema de los derechos colectivos, otra, por cierto, es la de la protección social, otra también tiene que ver con los datos personales y con la autodeterminación informativa, que son las líneas que estamos nosotros trabajando en el Fondesit, porque básicamente aquí es la desnudez absoluta, del trabajador, ¿verdad? Vía plataforma frente a la empresa, ¿verdad? Cede todos sus datos a la empresa, ¿verdad? Y no sabe qué hace la empresa con esos datos. Entonces hay muchas cuestiones que quedan un poco a la sombra de la definición de la laboralidad o la no laboralidad. Yo creo que también tenemos que en paralelo poner la misma intensidad en esa otra discusión. Así que eso como ideas finales y insisto ahí en el agradecimiento a ti, Alonso, a la escuela sindical completa y a Servio, por cierto, y a Andrea. A Servio que lo vemos el próximo jueves también, a paso el aviso en otro conversatorio. Gracias. Gracias, Rodrigo. ¿Andrea? Bueno, me quedó poco por decir, ya se dijo de todo, pero en realidad, advertir que las empresas se están organizando con técnicas y tecnologías nuevas y que eso va a seguir avanzando. Voy a citar a un filósofo que está bastante de moda, Byung-Chul Han, que dice que los aparatos digitales nos explotan de manera más eficiente porque la movilidad transforma todo lugar en un puesto de trabajo y todo tiempo en tiempo de trabajo. Y esto creo que grafica todo lo que hemos conversado en el intercambio de hoy. Creo que en definitiva el tiempo, el nivel de exigencia se traduce en un exceso de explotación que están sufriendo los trabajadores. La intrusión a la intimidad de estos trabajadores también y el control intenso que están padeciendo son temas que tenemos que poner sobre la mesa porque en definitiva evidencian la precariedad del vínculo que tienen. Yo creo que lo que está en juego acá es la libertad de los trabajadores, que es la que se ve en definitiva más afectada. Así que, en definitiva, cada tradición jurídica va a tener que evaluar a nivel interno cuál es el debate y cuál es la batalla que tiene que dar, cuál es la lucha que tiene que dar para que en definitiva se protejan a los trabajadores. Así que animo si nos están viendo desde Uruguay, a las organizaciones sindicales, a que sigan haciendo los esfuerzos que están haciendo, a que confíen en la autonomía colectiva, que creo que esa va a ser la medida más urgente para obtener la protección tan deseada, y que bueno, que ojalá que en el futuro a través de una norma protectora, evidentemente, porque no es solo reglamentar, sino que se traduzca en una protección y una protección eficaz a esos trabajadores, pueda verse que este colectivo no esté tan precarizado. Así que agradezco mucho el intercambio, el espacio, y también paso el aviso que los invitamos a todos a visitar nuestra página, manodeobra.org, o a seguirnos en las redes, que ahí estamos actualizando estos temas y otros temas que tienen que ver con el derecho del trabajo y la seguridad social. Así que muchas gracias a todos. Bueno, ahora a mí me queda el cierre, ¿cierto? No voy a agregar mucho más que de parte de la escuela, ¿cierto? Personificada en mí, en este caso. Muchas gracias, de verdad. Integrar estas miradas hace una complementación finalmente
a lo que estamos haciendo como escuela de integrar miradas, entregar herramientas y justamente por este mismo este espacio, ¿cierto? Este flotar que están los trabajadores y trabajadores de plataforma, es que como que no tenían una cabida en el curso. Por eso justamente hacer esta conversación, que se abran las voces. Muchas gracias, porque sin ustedes esto no podría haber sido nada. De verdad entregaron miradas que seguramente nos van a dejar reflexionando por mucho tiempo. Y ojalá que también se alimenten todas las personas que lo vieron, sean trabajadores de plataformas, estén en teletrabajo o estén en cualquier tipo de actualización con las tecnologías, que se replanteen, ¿cierto?, la organización colectiva, que se replanteen las vías finalmente para poder garantizar una vida digna, ¿cierto?, que se defienda el vivir bien. Y también, siguiendo un poco lo que dice Andrea, un saludo de ánimo de parte de la organización sindical a las y los trabajadores de plataformas que están finalmente no solamente con la libertad en juego, sino poniendo la vida misma en las calles. Y eso es una cosa que así es nomás es. Bueno, sin mucho más que agregar, les agradezco nuevamente, Rodrigo, Andrea, Servio, que hayan estado acá, que hayan estado hasta las 9. Eso, igual siendo tarde, cada uno haciendo sus cosas, se agradece muchísimo. Entonces, sin más, nos despedimos. Que estén muy bien. Hasta luego.